Hola, en este video estoy comenzando el tema de los archivos. Antes que nada voy a dar una breve introducción. Por ejemplo, si se dan cuenta, todos los programas que hemos creado hasta ahora, los datos que hemos dado en esos programas se han perdido al momento en que nosotros finalizamos nuestra aplicación. Por ejemplo, ejecutamos el programa y le damos valores a las variables. Los valores de esas variables se mantienen con vida mientras el programa se está ejecutando, pero una vez que nosotros cerramos el programa y aunque después lo volvamos a abrir, esa información que ya habíamos dado anteriormente se pierde. Se pierde, así que tenemos que hacer que se pueda mantener esa información. A eso se le llama persistencia de datos. Tenemos dos maneras para hacer que los datos no se pierdan. Es decir, que no se pierdan es, por ejemplo, aunque nosotros cerremos nuestro programa, en el momento que después lo volvamos a ejecutar, podamos tener todavía esa información que ya habíamos dado anteriormente. Entonces, las dos maneras que pueden ser para que los datos persistan es mediante el uso de archivos y bases de datos. Por el momento vamos a ver archivos y ya casi vamos a entrar en el tema de las bases de datos. Un programa cualquiera guarda los datos en la memoria RAM mientras está ejecutando. Pero ¿de dónde vienen esos datos? Vienen de algún lugar fuera de la RAM. Y el programa puede acceder a ellos, eso se le llama entrada. Por ejemplo, la fuente más común de la entrada a un programa es el teclado y además los archivos de disco. Pero nosotros también podemos enviar esos datos a lugares externos al programa y eso se le conoce como salida. Y los destinos más comunes para la salida son, obviamente, pues la pantalla. Todos hemos, en el momento que estamos programando, queremos ver esa información en la pantalla, la hemos visto en la pantalla. Pero además de eso está el impresor y los archivos de disco. Un concepto muy importante es flujo, al cual también se le conoce como stream. Un flujo es una secuencia de bytes de datos. Un byte contiene 8 bits, así que estamos hablando de conjunto de bits. Una secuencia de bytes de datos que fluyen desde un dispositivo hacia la memoria principal es un flujo de entrada. Es decir, por ejemplo, hablamos de flujo de entrada cuando una secuencia de bytes fluye desde un dispositivo, por ejemplo, el teclado, hacia la memoria principal. Estamos dando entrada de datos. Y si hablamos de un flujo de salida, estamos hablando de una secuencia de bytes de datos que fluyen desde la memoria principal hacia un dispositivo que puede ser, por ejemplo, la pantalla. Cada flujo está asociado a un archivo. Al decir eso, nos estamos refiriendo en un proceso intermedio, entre el flujo con el que trata el programa y el dispositivo físico que, por ejemplo, puede ser el teclado, la pantalla, que lo utilizamos para la entrada o la salida de sus datos. Entrada y salida de datos. En la mayoría de los casos, como acabo de mencionar, la fuente de entrada de datos es el teclado y aquí es el destino de salida de datos es la pantalla. Y aquí podemos ver una imagen que está representando lo que estoy diciendo. Tenemos aquí, por ejemplo, el origen y de aquí estos datos van al programa, pero también tenemos el destino. Esos datos tienen una salida hacia un destino que suele ser la pantalla. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dice aquí que un flujo es una ruta seguida por los datos de un programa. Un flujo de entrada envía datos desde una fuente a un programa y un flujo de salida envía datos desde un programa hacia un destino. Tenemos dos tipos de flujos: flujos de texto, que consiste solo en caracteres, como los que vemos en la pantalla, aquí repetidos veces como lo que vemos. Y flujos binarios, que estos flujos binarios pueden manejar cualquier tipo de datos. Es decir, no son interpretados de ninguna manera, sino que simplemente se leen y se escriben como bytes. Más adelante veremos un poco más de eso. Ahora, archivos. Los archivos son un flujo secuencial de bytes. Tenemos dos tipos de archivos, que son archivos de texto, que son archivos que son creados usando flujos de bytes, y los archivos binarios, que son archivos que son creados usando flujos que se basan en caracteres. Ahorita, en el siguiente video, ya vamos a comenzar bien con el tema de los archivos
vamos a leer y escribir archivos. Entonces, nos vemos en el siguiente video. A comentarles una cosa que se me estaba pasando decirles. Al hablar de archivos de texto, como dice aquí, son archivos creados usando flujos. Aquí es flujos de caracteres, ¿no? Más que lo escribí mal. Entonces, estos archivos de texto los podemos leer, por ejemplo, con blog de notas, con Word, etcétera.